predicando una serie de sermones enfocados en encuentros con Jesús. Desde hace varias semanas he estado dándoles mensajes que tienen que ver con personas que se encontraron con Jesús. Y hay algunos de ellos que llegaron a ser líderes de la iglesia, pero que pasaron un proceso que no fue fácil. Tuvieron que pasar un proceso de transformación. ¿Cuántos en este día quieren ser transformados? Ese es el tema de hoy. Quiero hablar de Juan. Ustedes han leído el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pues el autor de ese Evangelio, cuando llegó Jesús a Galilea, a ese territorio, no era ese Juan que usted ahora conoce. Cuando usted lee Juan hoy día, la imagen probable que usted tiene es la de ese discípulo amado, de ese hombre lleno de amor, del que escribió las cartas del amor, se le conocen, las epístolas del amor, prácticamente, las de Juan. Pero ¿qué si yo le dijera a usted que Juan era todo lo opuesto antes de que Cristo se encontrara con él, o él se encontrara con Cristo más bien? Era todo lo opuesto. Juan era un hombre de mal carácter, como decimos. Juan era un hombre agresivo, rudo, y no porque era pescador necesariamente, sino porque algo había en la vida de él, que él vivía con una actitud así de enojo todo el tiempo, y Jesús tuvo que lidiar con él, trabajar con él, bregar con la vida de él, y vamos a ver cómo lo hizo y por qué. Primeramente Jesús lo llama. Los cambios en la vida de toda persona empiezan por un llamado, y uno tiene que responder a ese llamado. No van a haber cambios en tu vida y en la mía si no respondes al llamado. Mateo 4, 21 dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y esta es la palabra que quiero resaltar para ti el día de hoy. Ellos estaban ocupados, un día común. Recuerda, estoy hablando de encuentros con Jesús, con personas que el día en que menos se lo imaginaban, Jesús se aparece en su vida. Ellos estaban haciendo ¿qué? Remendando sus redes. Dijeron, hoy va a haber buena pesca, ¿sabes? Jacobo, hoy va a haber buena pesca, vamos al mar hoy. Y se pusieron a trabajar en eso. Pero no les cruzaba ni por la frente que se iba a aparecer ahí en la playa Jesús, el Nazareno, que en ese momento andaba reclutando a sus discípulos. Un día yo pasé por el mall y estaba un oficial del ejército ahí en una mesa y me dice, estoy reclutando gente para el ejército. Digo, no, ya yo pasé la edad de eso. Pero eso era su trabajo, reclutar hombres y mujeres para el ejército. Pues Jesús se tiró a la playa a reclutar. ¿Cuántos quieren ser reclutados por Jesús? Eso es lo que él hizo con Juan, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en ese día, cuando estaban remendando sus redes. ¿Estás remendando redes hoy? ¿Estás ocupado? ¿Estás en tus labores? Tal vez tú no remiendas redes, pero tienes una empresa, un negocio, algo que haces diferente, no sé, pero Dios quiere usarte. Yo he escuchado personas que me han dicho, pastor, es que eso de ganar a otros o de volverme a la iglesia, como que no es para mí, es para ustedes, los pastores, o para ciertos líderes. Pero no, es para todos. Aún los empresarios. En Costa Rica yo participaba unos años atrás, y aún en Texas lo hice, de un movimiento de hombres que se llaman los hombres de negocios cristianos. La reunión de hombres de negocios cristianos. No se reúnen en un templo, en una iglesia, en restaurantes. Invitan a hombres de negocios a venir a un desayuno. Y entonces ahí les presentan el testimonio de lo que es Jesús. Tiran la red con ellos. Y algunos han venido a Cristo.
En Texas ganamos para Cristo a un empresario, el hermano Ted Chapa, que era dueño de una cadena de restaurantes, y él se convirtió en un tremendo líder en la iglesia. Pero antes de eso él decía, lo mío son los restaurantes nada más. ¿Ves? Igual que Juan, lo mío es la pesca. Aquí remendando redes, pero viene un llamado de parte de Dios y cambia todas las cosas. Y hoy Dios quiere también hacerte a ti un llamado, ¿sabes? Analiza eso. Hablemos de Juan entonces, hablemos de su perfil biográfico, de su resumen. ¿Quién era? Juan era natural de Betsaida, era una parte de Galilea, en la ciudad de Galilea. Y recuerda, Jesús era también de ahí. Entonces eran del mismo barrio. Era como cuando usted se encuentra hoy día a alguien de Puerto Rico y le pregunta, ¿y de dónde sos? Ah, yo soy de Ponce. Ah, yo soy ¿de qué otro pueblito por ahí? ¿Cuál? Caguas. ¿Dónde están los de Caguas? Ahí están, ve. Y se encuentra alguien, pues yo soy de ahí también, yo soy de Caguas, yo soy de Bayamón. Yo soy de Veracruz, dice el hermano por allá atrás. Yo soy de San José, Costa Rica. Todos tenemos una identidad con algún pueblo. Por eso a veces hasta en el carro andamos un bumper sticker por ahí que dice, soy de Caguas, o soy de aquí, soy de allá. Pues Juan era de Galilea, el mismo pueblo de Jesús. Y seguro cuando Jesús se introdujo con él, le dice, mira, somos del mismo barrio, ¿verdad? Nos conocemos, te he visto antes. Sus padres eran Zebedeo y Salomé. Eran conocidos, es igual hoy día como cuando uno se encuentra a alguien y dice, pues cómo no, qué chiquito es el mundo. Si tus papás, claro, ellos son amigos de mi familia. ¿Te ha pasado eso? Qué chiquito es el mundo, dice uno. Y su hermano era Santiago el mayor. Y Jesús los llama, dejan a su padre, dejan la barca, dejan todo y le siguen. Hay algunos que creen que Juan había sido discípulo de Juan el Bautista, del otro Juan, Juan el Bautista. Parece que sí, porque hay ciertas insinuaciones o detalles en los evangelios que dan a entender que él tenía relación con Juan el Bautista antes de que Jesús viniera. Entonces era un hombre que ya estaba como buscando, tenía hambre, tenía deseos de encontrar el camino, la verdad, la vida, y lo encontró en Jesús. Pero Juan lo preparó. Recuerde que Juan, eso fue su ministerio, Juan el Bautista. Él dijo, yo he venido a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Y es interesante porque a veces tú y yo también piensa, alguien nos preparó. Cuando alguien viene aquí a la iglesia y se entrega a Cristo, tal vez yo lo que estoy haciendo es como dando el toque final. El Espíritu de Dios trabaja en ti para que ese día te rindas a Él, pero tal vez familiares, un amigo, un vecino, compañero de trabajo, también te influyó, te preparó. ¿Quién te preparó a ti? Dios te está preparando para que seas un discípulo. En cuanto al carácter de Él, vemos por el contexto de lo que se dice de Juan, que parece que era un hombre que era fuerte. Era imponente, él quería hacer las cosas a su manera. Siempre hablamos de Pedro que era impulsivo, pero en realidad yo creo que Juan era un poquito todavía peor que Pedro en eso. Era de carácter fuerte, y vamos a ver por qué aquí después. Bueno, el trabajo de él también dice mucho. No que todos los ciertos trabajos la gente es mala o es ruda, pero es un trabajo estresante, un trabajo que obliga a un hombre a ser fuerte también, meterse al mar, imagínate, y pelear contra las tormentas. Eso no es para personas muy suaves de carácter, ¿me entiende? No cualquiera. Es como el hermano allá, que es Javier, que él maneja esos troces, como dicen en Puerto Rico, esos camiones grandes. Wow, yo lo admiro, lo respeto, me quito el sombrero porque yo con costos manejo ese carrito que ando ahí. No me tiro a la carretera con un camión de esos. Se requiere saber manejar, pero se requiere también ser valiente, tirarse a la carretera. Así era Juan, se requería ser de carácter fuerte, tirarse al mar, tirarse a las olas, a una tormenta a veces. Eso nos dice que era un hombre entonces preparado para lo que Jesús lo llamó.
porque después iba a enfrentar persecución y tormentas en la vida de él también. Bueno, eso es la parte de la personalidad de Juan, un poquito de él, para aprender de su trasfondo. Jesús trató con él en una forma muy peculiar, muy especial. Jesús trató con él muy de cerca. Él era parte de lo que se llama el trío cercano a Jesús. Lea conmigo Mateo 17, 1 al 3, que dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. ¿A quién? A Juan. Y los llevó aparte a un monte alto. ¿Qué hizo? Los llevó aparte, a esos 3. ¿Por qué? Si tenía 12. ¿Por qué esos 3 los lleva a un monte alto? Bueno, sucedió algo sobrenatural en esa ocasión. Dice el verso 2, allí se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y se le aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Y Juan fue uno de los 3 privilegiados de ver ese encuentro, de ver, reitero, esa visión, de tener esa visión, de ser testigo de esa aparición sobrenatural de Moisés y Elías. Hay muchos debates teológicos alrededor de Moisés y Elías, pero si usted ha leído el Antiguo Testamento recordará que Elías no fue sepultado, Elías fue arrebatado. Es uno de los pocos casos en la Biblia de alguien que no fue sepultado. Y de Moisés también. Se cree que tal vez no fue enterrado porque nunca encontraron su tumba y él no entró a la tierra prometida. Muy probable que fue arrebatado también. Y estos 2 varones, Moisés y Elías, van a tener un papel muy importante después, según el Apocalipsis, en los postreros días, en los tiempos finales de la iglesia. Eso tiene que ver con escatología, que no es mi tema hoy, pero para que usted tenga una idea de por qué estos 2. Porque es que Dios trata con personas a veces en maneras muy directas y muy individuales. Eso fue lo que hizo con Juan, eso fue lo que hizo con Jacobo y su hermano. Los llevó a un lugar especial para que fueran testigos de algo sobrenatural y especial. ¿Tú quieres ser testigo de cosas sobrenaturales? Yo lo quiero ser. Pues para eso yo tengo que acercarme más a Jesús. Jesús los invitó porque seguramente vio que ellos eran de los que más en verdad tenían compromiso con Él. Por eso, es mi opinión, Él los llamó a ese encuentro, a esa relación cercana con Él. Les decía que Juan tenía antecedentes de haber andado con Juan el Bautista, seguro. Uno de ellos es porque en Marcos 9, 38 al 40 menciona un incidente donde Juan como que critica a otros que andaban por ahí predicando. Juan dice, le respondió diciendo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Esta persona echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Si echaba demonios en el nombre de Jesús y los demonios se iban, indica que esa persona era de Dios. Porque si no, los demonios se hubieran reído en su cara. Era de Dios. Pero Él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Qué está haciendo Juan ahí? Se volvió exclusivista. ¿Conoce usted líderes así o gente, denominaciones, iglesias que piensan que ellos son los que tienen los copyrights del Espíritu Santo? Los derechos reservados del Espíritu Santo, que solo en su templo Dios se manifiesta, o que solo en su denominación, o que solo en su iglesia, entre comillas, van a haber cosas sobrenaturales o poder de Dios o mover de Dios. Todas las demás iglesias no hay mover de Dios, solo en la de ellos. No diga amén, pero eso pasa.
Esa es la actitud que tomó Juan. Juan dice, mira Jesús, algo pasa, están echando fuera demonios, pero no nos siguen, no andan con nuestro grupo, no son de nosotros aparentemente. Y se lo prohibieron. ¿Quién era Juan para prohibir? Pero él se metió ahí a prohibirles. No echen fuera demonios, porque eso nos toca a nosotros. Pero Jesús, interesante la reacción de Jesús. Pero Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. A mí me encanta esa manera en que Jesús le respondió. Porque Jesús le dio a entender la prueba de que alguien está con nosotros, es que no nos va a atacar, que va a estar de acuerdo con nosotros, nos va a bendecir, como cuando nos encontramos hermanos de otra iglesia, de otra denominación, pero que tienen una actitud correcta. Yo me encuentro a veces con pastores o líderes que tienen una buena actitud y yo les digo, hermano, Dios te bendiga y te use y te siga usando. ¿Ves? En lugar de ponerme como a discutir o pelear, o no, olvídate, tú no eres de Dios. En alguna manera rechazar, discriminar. Jesús dice bien claro, no se lo prohíban. A mí me han preguntado, pastor, ¿qué de la gente que anda por ahí escuchando a algún predicador que tiene algunas cosas que no están muy bien, pero Dios los usa? Ya no sabes por qué. Primero, porque Dios respalda la fe de las personas. Primero, Dios ve el corazón y la fe de la persona que se acerca a buscar, que pasa a un altar al frente. Si el que está ministrando tiene cosas que no están bien, le va a dar cuentas a Dios por eso. Créeme que sí. Pero Dios no va a deshonrar su palabra y va a usar su palabra. Entonces, dejemos que Dios sea el que juzgue y trabaje con esas personas. Y Juan aprendió una lección. La lección de no ser exclusivista. La lección de entender que Dios se mueve con quien quiere y cuando quiere y donde quiere. ¿Usted lo cree así? Yo creo también eso. Yo creo eso también. Aleluya. Otro problema de Juan, y es lo que le llamo la otra cara de Juan, es que era violento, muy violento. Juan, usted me va a decir, no puede ser pastor, ¿cómo va a ser? Si Juan era una mansa paloma. Juan, el que dice que Dios es amor. Juan, el de Juan 3:16. Juan, el de las epístolas que por todo lado habla del amor. ¿Cómo va a ser? Violento. ¿Sí? Era violento, agresivo, contencioso. Según Marcos 3:13 al 17, dice que junto con su hermano fueron llamados por Jesús hijos del trueno. Wow, qué apodo, ¿no? Allá en mi país hay una provincia que tiene fama porque a todo mundo le ponen apodos. Ahí nadie le dicen el nombre verdadero. Todos tienen apodos. Pues a estos, no sé si tenían, en Israel sí tenían esa costumbre, pero también les ponen apodos. ¿Qué apodo le tenían a usted? No me diga, pero algunos no nos gustaban los apodos, ¿verdad? Que nos ponían. A Juan el apodo era hijo del trueno. ¿Será porque hablaba fuerte así? Yo no tengo voz de trueno, no, pero hay gente que sí, que habla voz de locutor. Pero no era ese el problema. No era ese el problema. El problema de él es que era agresivo, violento. En una ocasión dijo, Señor, manda fuego a que destruya a todos estos. ¿Te ha encontrado gente así? Que todo es juicio y condenación y macheteros, les digo yo, que quieren mandar al infierno a todo mundo rápido. Así era Juan. Una vez yo salí cuando era jovencito a evangelizar con un hermano. Nos mandaban en parejas. Y nos mandaron por ahí a un vecindario donde habían en las esquinas esas pandillitas, esas gangas ahí en las esquinas. Y unos de ellos empezaron a reírse de nosotros. ¡Ey, panderetas! ¡Aleluyas! Y el hermano ese que andaba conmigo era medio nuevo en el evangelio y parece que era otro Juan. Era medio así como Juan, medio hijo del trueno. Me dice, hermano José, si yo tuviera el don del Espíritu Santo ahora, mando fuego que les caiga encima.
Yo le digo, hermano, contigo ya estuviera la ciudad incendiada. A veces hay hermanos así, ¿verdad? Que son fuertes, fuertes. Hay unos que son pacificadores, que todo es mediación, todo es tranquilidad. También hay de esos, de que todo es tranquilo, tranquilo. Pero hay otros que no, que es, vamos a cortarle la cabeza a esta gente, rápido. Así era Juan. Jesús lo llama hijo del trueno. El apellido que les dio era Boanerges, en hebreo, Boanerges. En Nicaragua conocí a una hermana que le puso a uno de sus niños Boanerges. Y yo seguro le leyó en la Biblia, pero no sabía qué significaba. Había gente que le pone los nombres a los niños y no averiguan qué quiere decir, ¿verdad? Hermana, ¿cómo se llama ese niño? Boanerges. Está en la Biblia, pastor, vea qué lindo nombre, Boanerges. Hermano, ¿usted sabe qué quiere decir Boanerges? No, pastor, quiere decir hijo del trueno. Ay, pastor, de verdad, me dice. Qué terrible. Hijo del trueno. Esa es la otra cara de Juan, entonces. Esa es la otra cara de Juan. Les puedo decir algo, pero no se decepcionan de mí. Yo era como Juan, ¿sabe? Ustedes me conocen a mí muy tranquilito, muy manso, pero así no era yo a los 20 años. Yo a los 15 años me metí en un gimnasio de boxeo y fue por algo. Era porque vivía todo el tiempo enojado y peleando con todo el mundo. Me dieron más de una pela, como dicen en la calle, entonces un día no, te voy a tener que aprender a pelear porque me van a seguir dando pelas. Yo no me las buscaba, créame que no, yo no era así, ese tipo no, aclaro eso. Pero me buscaban a mí por alguna razón mucho. Tal vez porque era flaquito, así medio, y decía, lo vamos a... Y me caían encima. Entonces me metí al gimnasio boxeo por 3 años, de los 15 a los 18, no era cristiano todavía. Y en esa época, en esa edad, a mí me conocían en el vecindario, a mí y a mis hermanos, los Matamoros. Nos conocían por mal carácter, porque éramos, como decimos allá en mi país, arrancados, que si te quedabas mirándome, ¿qué me estás viendo? Así era yo. Mi hermano mayor fue boxeador profesional, mi hermano Reinaldo. Yo no llegué a profesional, yo nada más me metí por aprender a defenderme. Y duré como 3 años y hice boxeo amateur, que le llaman. Hice como unas 20 peleas, aficionado de nivel amateur. Pero yo me sentía, ahora sí, a ver, ¿quién se va a meter conmigo? Era como Juan, rapidito, como el hijo del trueno. Cuando vine a Cristo, el pastor me dice, el pastor que me evangelizó y que me ayudó en mi vida cristiana al principio, me dice, José, ahora tienes que dejar de fumar, de tomar, de bailar, de perseguir a las muchachas. Y yo le dije, no, está bien, pastor, yo todo eso lo puedo hacer, está bien, está bien. Pero también tienes que perdonar y no andar peleando en la calle. Ahí sí me la puso duro. Perdonar, porque yo tenía, la razón por la que era así peleonero, es porque estaba enojado, tenía un enojo reprimido. Cuando yo llegaba al gimnasio boxeo, le daba ese saco con unas ganas, porque tenía un enojo reprimido. Habían cosas emocionales en mí que no había resuelto, ¿me entiende? Entonces todos pasamos por procesos de sanidad. Dios me pasó por un proceso de sanidad y de ser ese José agresivo, me convirtió en un José manso, tranquilo, pacificador. Que después algunos que me conocían se sorprendían porque veían que alguien me hablaba feo o algo y decían, ya está, José se va a alzar. Pero no, yo respondía tranquilo y manso y me preguntaban, José, ¿por qué ya no actúas así? ¿Qué te cambió? Cristo. Había un muchacho que él se había metido en una pelea conmigo y me tenía el ojo, me tenía clavo, el ojo puesto. Siempre que me veía en la calle se cambiaba de acera, me evitaba. Pero alguien le dijo que yo era cristiano y me puso a prueba. Se me para al frente en la pura cara y me dice, me dijeron que eres cristiano. ¿Verdad que los cristianos ponen la otra mejilla? Bueno, sí, le dije, he oído que la Biblia dice, yo estaba empezando. Pues a ver si es cierto. Y me da una cachetada.
Y esperaba que yo reaccionara, ¿verdad? Y le dije, eso era el asunto. Yo sé que tú tienes problemas conmigo. Si eso te hace sentir bien, aquí está la otra. Dale a la otra, pero dale con más ganas. Dale. Y se quedó así, como con ganas de darme, y no me dio. No, así no, me dice. Quiero que te defiendas. No, no vas a lograr eso de mí. Ya no soy hijo del trueno. ¿Cuántos eran hijos del trueno? Y Dios los está cambiando. ¿Cuántos Dios los está transformando? ¿Ves, hermano? Eso era Juan, hijo del trueno. Y Dios lo está cambiando. Y no necesariamente por peleas físicas, pero a veces porque somos muy reaccionarios rápido a las cosas. Personas de esas que son easy to ignite, como dicen en inglés, rápido se encienden. Cualquier cosa. Tú los ves, les cambia la cara. No mira a nadie ahora, ¿verdad? Pero les cambia la cara. Se les pone esta vena hinchada. Les cambia de color la piel. Y están ahí, Señor, dame dominio propio. Señor. Ay, ay, ay. Testimonio de Juan. Les estoy contando el testimonio de Juan, no el mío, pero en parte me identifiqué con él. Cuando estaba preparando este sermón me identifiqué con Juan, ¿sabe? En ese sentido. Tremendo era este Juan. La otra cara de Juan. A ver si se me quedó. Mira a ver si me lo puedes mover ahí, Jonathan, que no me quiere cambiar. No sé si fue la batería en esto. Otra razón por la que vemos problemas en Juan, en el carácter, era no solo lo agresivo, sino también el otro problema que encontramos en Juan era que era orgulloso, egoísta, oportunista. Juan tenía una actitud de yo primero, yo segundo y yo tercero. No trabaja. Tenía una actitud así. Era egocentrista, buscaba su beneficio siempre, no le importaba a los demás. Marcos 10, 35 al 37 nos relata esto. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y él les preguntó, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que yo haga? Y ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué bueno. ¿Quién pidió eso? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. El famoso Juan estaba ahí. Pidiéndole a Jesús que le diera una posición de honor especial. Que él se pudiera sentar a la derecha y el otro a la izquierda con Jesús. ¿Qué muestra eso del carácter de Juan entonces? Oportunismo, egocentrismo. Y era un líder de Jesús. Jesús lo estaba preparando para ser uno de sus apóstoles principales. Pero en ese momento todavía no había madurado. Todavía estaba en proceso. Y tenía esa actitud de yo quiero ser arriba. En la iglesia, lamentablemente, hoy día hay algunos en ese proceso como Juan. Puede ser que lleguen a ser tremendos líderes, pero en este momento su actitud a veces demuestra que no están listos, porque no han aprendido a servir con humildad. Juan no tenía humildad en ese momento. Él quería ser protagonista. No busquemos ser protagonistas en las cosas de Dios nunca. El único protagonista es Cristo. Ni yo como pastor soy protagonista. Yo siempre le doy la gloria a Él, porque el día en que yo sea el protagonista, el centro, y quiera estar a la derecha o a la izquierda en su reino por encima de los demás, me voy a llevar tremenda sorpresa cuando llegue al cielo. Es decir, sí, no me va a dejar ni entrar probablemente. Sí, estoy con esa actitud. Tremenda sorpresa. No, ¿cómo? No, pero si yo era de la derecha y de la izquierda de Jesús. No, te faltó humildad. No tuviste carácter de siervo o de sierva. Las personas que quieren lucirse, ser protagonistas, lo van a hacer en la tierra,
Van a escuchar el aplauso de la gente, pero no el de Dios. Porque Dios ve el corazón. Y Él sabe quiénes son y quiénes no son los protagonistas, ¿verdad? Ya cambió. Gracias, mijo. La pregunta es entonces, ¿por qué somos así? ¿Por qué actuamos como Juan? Hoy estamos viendo lados débiles de la vida de Juan, porque siempre hablamos del apóstol, el apóstol del amor, pero estamos viendo los procesos que pasó él y comparándonos. Pregúntate a ti misma, ¿somos el resultado de una herencia, de una formación en el hogar, de heridas, de traumas que nos marcaron y nos han hecho ser así? ¿O qué pasó? Ahí dice que él era hijo de este otro hombre, Zebedeo, tenía un antecedente familiar. La Biblia no nos da detalles de qué pasó en su familia, pero yo pienso que si tenía ese carácter, algo había pasado que lo había llevado a actuar así. Los que saben de psicología dicen que uno es lo que es por dos fuentes. Una fuente es el temperamento, que inevitablemente nos va a hacer actuar de esa manera. Y la otra fuente es la influencia del hogar, de los padres, de la familia. Eso es lo que yo le llamo el DNA del alma, que todos lo tenemos. Yo tuve que hacerme un autoexamen cuando vine a Cristo y preguntarme, ¿estaré yo repitiendo patrones aprendidos? Yo al menos era muy machista, recién convertido, recién casado. Mi esposa tenía algunos problemas conmigo porque era muy machista. Inconscientemente yo actuaba muy machista. Y un día tuve que autoexaminarme y preguntarme, ¿por qué actúo así yo? Yo no quiero ser así, pero en realidad estaba repitiendo patrones aprendidos de mis tíos, de mis padres, especialmente de mi padre en ese caso. Estaba repitiendo esos patrones. Y entonces tuve que decirle al Señor, Señor, haz un cambio en mí en esa área. Ayúdame a ser un hombre al modelo tuyo, no al modelo de mi papá necesariamente. Hay cosas muy lindas que guardo de mi papá, que aprendí de él, de su carácter. Por ejemplo, papá era una persona muy honesta, muy transparente. Él decía lo que pensaba siempre. Y lo aprecio eso. Pero hay otras áreas donde yo decía, no, eso no está bien. Una área donde Dios tuvo que trabajar conmigo era el área de la agresividad. Papá era muy agresivo. Papá era ese tipo de hombre que rápido se encendía y se enojaba y golpeaba las paredes. Y wow, todo eso tuve que cambiar mi mentalidad para no empezar a repetir los mismos errores. ¿Me está siguiendo? El DNA del alma. Juan tuvo que ser procesado con su DNA. Estos hijos de Zebedeo. Bueno, siguió trabajando de cerca con Jesús. Cuando alguien tiene potencial, no lo deseches, pero agárralo más de cerca. ¿Me está siguiendo? Si tú eres un gerente de una empresa y ves un empleado que dices, este empleado, si lo formo, si lo disipulo, si le enseño, puede llegar a ser un buen administrador, pero en este momento no lo puedo soltar. Tengo que ayudarle a levantar su nivel, llegar a donde debe llegar. Así nos pasa espiritualmente. Jesús, cuando se encontró con este pescador Juan, vio en él potencial. Vio en él que era un buen hombre, dañado por algunas cosas que lo habían hecho actuar como actuaba, pero era un buen hombre. No lo desechó, lo cogió de cerca con él nada más. Lo llevó con él a observar a Jesús en sus actos ministeriales. Yo me acuerdo de un jovencito en Nicaragua, que él, cuando yo era pastor en Nicaragua, él me decía, pastor, yo quiero aprender a ser pastor, ¿cómo puedo ser pastor? Y yo le decía, bueno, él quería que yo le diera como clases. Yo le decía, ¿sabes qué? Lo mejor que puedo hacer por ti es que andes conmigo.
y me lo llevaba, él era un adolescente, como 15 años, y me lo llevaba yo a visitar a un hospital, a visitar una familia. Él me cargaba un maletín donde yo andaba la Biblia y todo eso. Y yo le decía, tú no hables nada, nada más obsérvame. Y él empezó a observarme. Ese joven ahora tiene como 40 años y es pastor en Canadá. Pero él tuvo que aprender observando. Marcos igual, Juan igual. Según Marcos 5:36 dice ahí el texto. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y versículo 37, no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Otra vez, fíjate cómo Jesús lo tomó junto con Pedro y Jacobo y lo llevó a una visita especial. Y en este caso le tocó ir a visitar a un alto dignatario. Era una visita con alguien importante en la ciudad. No da la Biblia el nombre, pero era un alto dignatario de la sinagoga. Y entonces Juan observó cómo Jesús trató con ese hombre. Esa fue su escuela. No hay mejor escuela que la de estar cerca con Jesús entonces. Cerca de Él. De hecho dice, no permitió que lo siguiera nadie. Yo me imagino, no sé, cómo se habrán sentido los otros discípulos a veces. Porque tal vez alguno otro, Andrés o alguno otro, puede ser que le dijo a Jesús, oye, ¿por qué yo no puedo ir? Era hermano de Pedro, Andrés. Sin embargo, ahí no estaba incluido en ese círculo de 3. Tal vez Andrés le dijo a Pedro, mira, Jesús, yo no sé qué le pasa. A ti te lleva a todo lado y a mí no. A nosotros los pastores tenemos que cuidarnos en eso, ¿sabe? Porque en mi experiencia pastoral nos ha pasado que a veces hemos escuchado rumores por ahí de alguien en la iglesia que dicen, es que ustedes los pastores tienen preferencias. Ustedes se llevan a fulano a tal lugar o los veo por ahí que se juntan y hacen cosas, pero con nosotros no. Pero tal vez no sabe la gente que no es que simplemente estamos andando con alguien por preferencia, sino porque estamos enseñándole algo, formando a esa persona tal vez. Una vez yo tuve que acercarme a un hermano y decirle, mira hermano, no, porque me reclamó eso, decirle, mira hermano, es que tú eres un hombre maduro espiritualmente. A ti te puedo soltar, más bien te necesito para que me ayudes con otros. Pero ese joven con el que tú dices que yo ando mucho, que lo ando por todo lado, ese es un muchacho que necesita formación. Para empezar, en ese caso que te menciono, era un joven que no tenía papá. Entonces él veía en mí como un rol paternal. Y además de eso, formación espiritual que necesitaba. Pero el otro se había mal pensado. Es que el pastor tiene preferencias. Así le pasó probablemente a Andrés y a algunos de ellos. Porque no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan y el hermano de Jacobo. ¿Qué nos enseña eso? Discipulado. Que Jesús a veces coge a algunos más cerca porque tiene que formarlos, trabajar con ellos. En ese texto ya lo citamos, vamos a Hechos. Hechos 1. Ahora encontramos a Pedro, a Juan y a Pedro, a los dos. Los encontramos después de que Jesús se va. Porque alguien se puede preguntar, bueno, Jesús andaba muy cerca con Pedro y con Juan. Cuando Jesús se fue, seguro se cayeron. Igual me acuerdo, ¿verdad, mi amor? Que una vez unos hermanos de la iglesia en Nicaragua nos dijeron, pastor, cuando nos íbamos a ir ya de Nicaragua, pastor, no se vayan. Si ustedes se van, todo se va a caer. La iglesia se va a caer, no se vayan. Y nosotros le contestamos, mira, si nosotros nos vamos y esta iglesia se cae es porque era fundada mal. Estaba fundada en José y Teresa Matamoros, no en Cristo. Pero si esta iglesia está fundada en Cristo, no se va a caer. Y bueno, la iglesia en Nicaragua no se cayó, más bien creció, ha crecido. Pues entonces Juan también, cuando se fue Jesús,
Algunos pensaron se va a caer. Recuerda que él estuvo en la cruz con María, su madre, la madre de Jesús. Él estuvo ahí en la cruz. Él vio lo que le pasó a Jesús. Alguien podría decir, ese muchacho quedó traumatizado, no va a querer seguir para nunca jamás este asunto del cristianismo, de seguir a Jesús. Lo va a dejar, se va a rendir. No, va a decir, no quiero yo terminar como Jesús en una cruz también. Pero no fue así. Les repito, Juan tenía un carácter fuerte. Y los de carácter fuerte, como dicen los hermanos mexicanos, no se achicopalan, ¿verdad, hermano? No se achicopalan. No se rinden, no echan para atrás. Hechos 1:13 dice, cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué estaban haciendo? Siguiendo instrucciones. ¿Se acuerdan? Jesús les dijo, vayan, espérense, porque el Espíritu Santo va a venir y los va a llenar. En el contexto de Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esperen, métanse a orar. El aposento alto representa ese lugar donde uno se mete en retiro con Dios y a esperar en el mover del Espíritu Santo para que Él te dé ese poder que tal vez humanamente no tienes. ¿Cuántos quieren un aposento alto? Lo necesitamos a veces, ¿verdad? Después de la persecución, después de todo lo que pasó, tuvieron que irse a ese lugar a esperar en el mover del Espíritu Santo y sucedió. Ahí cayó el fuego de Dios en ese lugar. Y Juan estaba ahí, junto con los demás. Ahora, aquí da una lista de varios más. Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, hasta el Tomás que era incrédulo, ahí estaba. Todos. Pero ahora, ¿qué pasa? Te aseguro que lo que aprendió Juan, caminando de cerca con Jesús, lo hizo ser un líder de ese grupo. Entonces tenía un propósito, esa relación cercana con Jesús. Tenía un propósito. Entonces nos encontramos a un Juan y a un Pedro después del aposento alto. Otra vez Jonathan la batería tal vez, perdona. Hechos 3:1 es el texto. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. ¿Qué hacían? Buscar la oración. Buscar la oración. ¿Qué hace fuerte a un líder, a un creyente? Buscar la oración. Subían juntos al templo. El viernes yo vine aquí para orar y eran las 7:30 y no había llegado nadie. Y yo les mandé un texto en el WhatsApp. ¿Dónde están mis guerreros y mis guerreras? Bueno, al rato se empezaron a aparecer. Y sí, después había un bonito grupo aquí. Pero es que tenemos que hacer prioridad el tiempo con Dios como iglesia, juntos. Y Pedro y Juan lo sabían y subían al templo para la hora de la oración. Porque ellos podían decir, yo oro en mi casa, pastor, yo no voy a ningún templo, a ninguna iglesia, yo leo la Biblia en mi casa. O yo oro en mi casa, en mi carro, donde sea, Dios me oye. Sí, es cierto, Dios te oye, donde quiera que estés, claro. Pero también es importante esa oración corporativa, esa oración de cuerpo de Cristo, esa oración de círculo de fe, de unos con los otros unidos. ¿Y qué pasó cuando ellos fueron al templo a orar? Mientras iban entrando ahí, había un cojo en la entrada de la puerta. Y ese cojo les preguntó, yo no tengo toda la cita aquí porque sería muy largo, pero ese cojo les preguntó, por favor, ayúdenme. Ellos sabían que Pedro y Juan eran hombres de Dios. Y entonces el verso 11 dice que mientras el cojo que había sido sanado los tenía agarrados a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba el Salomón. La gente se amotinó, la gente dijo, algo pasó ahí. ¿Qué tienen estos hombres? ¿Quiénes? Juan y Pedro.
Pedro, el que le cortó la oreja a aquel en el jardín cuando arrestaron a Jesús. Y Juan, el hijo del trueno. Los que menos se pensaban que iban a ser usados por Dios, están siendo usados por Dios para la sanidad de este cojo. ¿Qué le quiero decir? Que nunca piense que los que son más duros, más difíciles, más tercos, con mala conducta, son los que menos Dios va a usar, porque es lo opuesto. A veces son los que Dios más va a usar. No se desanime. Dios no ha terminado con usted. Ahora, ¿por qué fueron usados? Porque habían estado con Jesús. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, otra vez Pedro y Juan, estos dos caracteres, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, no tenían educación, no habían ido al seminario, no tenían teología, nada de eso. Hombres sin letras y del vulgo se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Repito, les reconocían que habían estado con Jesús. No reconocieron que eran educados teológicamente, sino que habían estado con Jesús. Yo le doy gloria a Dios porque tengo estudios teológicos, tengo un doctorado inclusive en teología, pero a mí de nada me sirve ese doctorado si no estoy con Jesús, si no estoy en intimidad con Jesús, si no tengo relación cercana con Jesús. De nada te sirven tus degrees, tus grados, tus títulos, tu educación secular o lo que sea. Juan fue usado a pesar de su condición de un simple pescador. Fue usado por Dios. El apóstol Pablo sí había sido, en mi maletín ahí, en esa primera bolsa. Si no, olvídalo, está bien, Jonathan. Les decía que Pablo había sido educado. Yo no sé si usted recuerda que Pablo se menciona que él fue educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel en esa época era el PhD de Israel. Era el teólogo más reconocido. Y Pablo se educó con Gamaliel. Pablo sí era un tipo bien educado. Sin embargo, Pablo, antes de ir a predicar a los gentiles, antes de lanzarse al ministerio apostólico, ¿a quiénes cree usted que visita? A Juan y a Pedro. Dice Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Pablo dice, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados columnas. ¿Que eran qué? Considerados columnas. Y él les dio ese reconocimiento, Pablo, a ellos. Pablo no dijo, no, yo soy estudiado, yo estudié con Gamaliel y ustedes son simples pescadores. No. Pablo dice, ustedes son columnas. Es como cuando yo escucho hablar del hermano Gigi Ávila, que yo sepa, Gigi Ávila no tenía un PhD, ¿verdad? No creo. Pero lo considero una columna en el ministerio de la iglesia evangélica. Lo mismo que reconozco como una columna al doctor Billy Graham, por ejemplo, o al doctor Luis Palau. Pero es que son columnas no por los grados académicos que pudieran tener, son columnas por su santificación, por su compromiso con Dios. Y dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, se pusieron de acuerdo ahí. Vamos a hacer el ministerio en equipo. Ustedes van a ir a los gentiles, los gentiles, Pablo y Bernabé. Y Pedro y Juan a los de la circuncisión, que eso quiere decir a los judíos. Pero no se dividieron, no se pusieron a pelear. No, ustedes no, olvídense, ustedes no son parte del equipo. No. Si hay algo que el enemigo trata de hacer a veces, es eso, en la iglesia. Hacer sentir a alguien, usted no es parte del equipo. Porque al hacerlo logra que el propósito de Dios se cumpla, que el plan de Dios se cumpla. El enemigo usa esa estrategia. Siempre haz lo que dice aquí.
dale la diestra al otro. Darle la diestra quiere decir, te doy la mano, te bendigo, Dios te use. A pesar de que tal vez tenemos diferente formación, venimos de diferente iglesia o lo que sea. Amén. Apocalipsis 1:9, hablando otra vez de Juan, ya al final de su vida, ya casi al final de su vida. Porque recuerde, Juan es el único apóstol que no fue crucificado o muerto brutalmente. ¿Qué cosa? Este hijo del trueno, que uno diría, en cualquier momento lo matan. Yo tenía un caso de una hermana en la iglesia que me decía, pastor, ore por mi hijo, porque ese tiene un carácter tan así que me da miedo que un día esto lo maten en la calle. Porque él rápido se bajaba del carro a pelearse con quien fuera. Sin embargo, Juan, este hijo del trueno, murió de anciano, murió viejito, estuvo en la isla de Patmos hasta su ancianidad. Por alguna razón los romanos no lo quisieron tocar, le tenían mucho respeto por cuestiones estratégicas, políticas, además de religiosas. A Juan nunca lo mataron. Llegó a morir viejito en la ciudad de Éfeso. Cosa que Pedro y su hermano Jacobo fue decapitado. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Todos murieron violentamente. Pero Juan el violento murió. Lo más tranquilo, viejito, acostado en una cama por ahí. ¿Sí? Wow, eso a mí me hizo pensar en mi papá. Mi papá murió a los 103 años. ¿Se acuerdan? El año pasado que murió. Mi papá era uno que podría haber muerto violento por la manera en que él tenía de ser antes cuando era joven. Sin embargo, Dios lo guardó. Dios lo guardó. Ese era el currículo de Juan entonces. Y este Juan es el que llega a ver lo que otros no vieron. Aleluya. ¿Ves? Tremendo cómo Dios utiliza a la gente y hace lo que Él quiere. Dice Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Eso vio Juan. Juan, el hijo del trueno, el que menos esperaba, vio la santa ciudad. Tuvo esa visión, tuvo esa revelación. Usted sabe que Jesús una vez dijo, no es el que quiere, sino el que Dios le otorga. Dios es el que otorga. Por eso se llama gracia. Las cosas de Dios se reciben por gracia. Pablo enfatizó varias veces, yo el que menos merezco, yo que fui perseguidor, pero por gracia. Diga gracia, gracia en mi vida. Como Juan, Dios te puede llevar a ver cosas, a realizar cosas por gracia. No porque lo merezcas, por gracia. Él te puede usar, te puede llevar a experimentar cosas tremendas en el ámbito espiritual. Por gracia. Él vio la nueva Jerusalén. Y además de eso, Él fue el que trajo ese mensaje famoso que la iglesia proclama: vengo pronto, vengo pronto. Apocalipsis 22, vengo pronto. La iglesia primitiva, la iglesia cristiana en sus comienzos, tenía dos saludos cuando se encontraban unos con otros. Uno se los dije el domingo pasado, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Él ha resucitado. El otro saludo que tenían muy famosos los cristianos para identificarse era Maranata. Maranata, en griego quiere decir Cristo viene o Él viene. Maranata, ven pronto. Estaba basado en esa declaración de Juan, que Juan decía eso, vengo pronto. El Señor le dijo a Juan, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Quién? Juan, el hijo del trueno. Yo soy quien vio estas cosas. Después que las hube oído y visto estas cosas,
para adorarlo, el ángel que se apareció a él, me postré a los pies del ángel, dice. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Allá hay otra gran lección, otra gran lección. Juan, recuerda que les mencioné anterior, que había pedido estar en el lugar alto con Dios, en la derecha de Cristo, en su reino. Había en ese momento pensado que las cosas de Dios eran cuestión de posiciones. Ahora nos encontramos a Juan en otra posición. ¿Cuál? La posición de siervo, la posición de humillación. Porque dice que él se tira a los pies de este ángel. Es más, lo quería adorar al ángel. Aquel hombre agresivo, violento, orgulloso, que quería ser el primero, ahora dice, no, yo no soy nadie, me tiro a los pies de este hombre, de este ángel que se me apareció. Si no hubiera sido porque el ángel lo corrigió, porque ahí también hay otra gran lección. El ángel le dio una lección a Juan, le dijo, mira, no, ante mí no. Yo soy, ¿qué le dijo? Un consiervo tuyo. Usted sabía que los ángeles son consiervos tuyos y míos. Tienen diferente rol o diferente función los ángeles. Pero estamos en el mismo equipo. Son consiervos nuestros, están de nuestro lado, pero están a nuestro nivel en el sentido de que no los adoramos. Lamentablemente por ahí hay un movimiento, ¿verdad?, de gente que adora ángeles y tiene la casa llena de ángeles y siempre que tienen problemas invocan a todos los arcángeles que hay. Es un error, ¿sabe? Porque los ángeles, ellos no actúan a menos que Dios los mueva, y al que tú invocas es al nombre de Dios. Y tú le puedes pedir a Jesús o a Jehová, a Yahweh, tú le puedes pedir que envíe ángeles que te ayuden. Pero tú no invocas al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel directamente. Ellos no son mediadores. Te educo en eso. Ellos no son mediadores. Por eso este ángel le dice, no, ni me adores. Yo soy un consiervo tuyo. Más bien, guarda estas palabras. ¿Cuáles palabras? La palabra escrita, la profecía, lo que está ahí. Y fíjate que ahí dice, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Esa es otra cosa, que hoy día hay tanto supuesto mover profético por ahí que se sale del contexto bíblico. Hay tantos falsos profetas o falsas profecías que se dan por ahí y uno tiene que preguntarse, ¿están dentro del contexto bíblico, sí o no? Si no se ajustan al contexto bíblico, no son de Dios. Por más aparente que parezca que alguien es sierva o siervo o profeta o lo que usted le quiera llamar. Lo siento. Pero la palabra profética ya fue dada. Está en la Biblia. No hace falta más. Ya está dada. Lo que se nos exhorta es a guardar esa palabra. Amén. Eso sí tenemos que hacerlo. Por eso el ángel le dice, adora a Dios. Por eso Juan en una ocasión dijo, yo ando buscando, Jesús, perdón, dijo en una ocasión, el Padre anda buscando, ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No que andes buscando otras cosas. No que andes buscando profetas o enseñanzas sobrenaturales por ahí, que busques al Dios del cielo, que adores a Dios. Al adorar a Dios, la revelación va a venir. Eso es lo que Juan entendió. Bueno, Juan pasó por un proceso de transformación entonces. Juan finalmente se sometió a Dios y fue transformado. Ese es el enfoque de mi sermón hoy. Cómo un hombre que era el hijo del trueno se convierte en un líder valioso para Dios. Se convierte en un apóstol, en una bendición para la iglesia, en un instrumento en las manos de Dios. Y su cualidad que lo distinguió después de ahí fue el amor. El amor. Era el apóstol del amor, se le llama así a Juan. Cosa que ninguno de los otros apóstoles se les reconoce por esa cualidad. Juan 21:20 dice Pedro, volviéndose Pedro, dice ahí,
vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Por eso se le llama el discípulo amado. Por lo que mencioné antes, que Jesús lo tomó de cerca. Los demás pensaban que es que tenía excepciones, pero no, es que Jesús vio el potencial en él para más adelante. El que se recostó al lado de él en la cena. ¿Tú has visto las pinturas que hacen de la Santa Cena? Siempre muestran a Juan recostado a Jesús. Lamentablemente el enemigo quiere a veces torcer las cosas, dicen cosas que no son, porque por ejemplo el movimiento gay, y lo tengo que decir para refutar eso, han indicado que tal vez que es que Juan tenía una relación homosexual con Jesús, que andaba pegadito con él todo el tiempo. Reprendemos al enemigo en eso. Es una cosa diferente el afecto de amistad, el tener un trato cercano con alguien a una relación ya de tipo sexual. Eso no sucedió nunca. Jesús sí tenía un trato de amor con los discípulos. Jesús era fuerte, a veces los regañaba y los exhortaba, pero también les mostraba amor. Como líderes en la iglesia tenemos que ser así. Y puede ser que algunos nos malinterpreten, pero así tenemos que ser. Por eso le llamaban el discípulo amado, por esa relación. Bueno, ahí traje un ejemplo de ese Juan recostado al hombro de Jesús. ¿Cuántos necesitan recostarse al hombro de Jesús hoy? Hay momentos en la vida en que lo necesitamos, ¿verdad? Jesús no está físicamente, ¿sabes? Pero Él siempre está presente. Y Él siempre te ofrece el hombro. Qué lindo es cuando sabemos, cuando un amigo nos dice, amigo, cuando tengas problemas, aquí está mi hombro. ¿Qué quiere decir con eso? Si quieres llorar, aquí está mi hombro. Pues Jesús le ofreció el hombro a Juan cuando lo necesitó. Y Juan le respondió bien, porque estaba ahí en la cruz. Todos se habían ido, pero él estaba ahí en la cruz, con su madre. Y por eso Jesús le dijo, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Porque Jesús sabía que era un hombre con corazón, que era un hombre capaz de amar. Y por eso lo designó así. En conclusión, él fue entonces conocido como el apóstol del amor. Pero el verdadero amor. El agape, el verdadero amor. Ese es el aporte de Juan como apóstol a la iglesia. Después de ser un hijo del trueno, se le conoce por haber escrito uno de los versículos más hermosos del Nuevo Testamento. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Él aprendió bien. Recuerda que Jesús una vez les dijo a sus discípulos, el más grande mandamiento es ama a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aprendió bien Juan. Entendió que eso era el fundamento de la vida cristiana. Sin amor, todo lo demás sale sobrando. Pablo dice en Corintios, si yo hablo en lenguas, tengo profecías, salto, brinco y haga lo que quiera, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Yo siempre me fijo en las personas por eso, en esa virtud. ¿Qué fruto da? En el carácter del amor. En cómo demuestra el amor. Si no demuestra amor, no me impresiona nada más. Esa es la clave. Esa es la gran lección. Vamos a concluir entonces pidiéndole al Señor que si hemos sido en alguna manera hijos del trueno, nos convierta en creyentes llenos de amor, en mansos, en tranquilos, en pacificadores. Juan dio un paso, dejó las redes, vino a Jesús, se sometió al proceso de transformación en su vida. Yo no sé qué hay en tu bagaje, qué maletas traemos, tú que me estás oyendo a través de otros, por el internet, o los que estaban aquí escuchándome. No sé qué maletas traes, como Juan. Pero Él puede transformarte, cambiar ese carácter explosivo y hacerte un hombre o una mujer
con amor, con agape en tu vida. Ora conmigo. A ti, Señor, queremos orar para disponernos a esa obra que tu Espíritu Santo hace, la misma que operó en Juan, aquella misma transformación que él sufrió, la necesitamos hoy. Yo sé que tal vez hay alguien aquí en este templo, en esta casa hoy, que se ha identificado con Juan, que ha dicho: Señor, yo soy así, yo he sido un hijo del trueno o una hija del trueno, mi temperamento no me ha ayudado a veces, o las circunstancias de la vida que me hicieron cambiar, y hoy quiero ser transformado, quiero experimentar tu amor. Ayúdame, Señor. Hoy yo quiero invitarte, el altar está abierto. Yo siempre invito a este altar porque este altar es el lugar donde Dios también hace cosas. Te invito a venir aquí al frente si quieres una oración especial el día de hoy, para que Dios bregue, trabaje con tu persona en el área en que tú lo necesitas. Gracias, hermano. ¿Hay alguien más? La invitación sigue abierta. No te vayas hoy sin que se produzca en ti el cambio que se produjo en Juan, el hijo del trueno. Yo era igual. Yo te estoy hablando por mi propio testimonio. Yo no estuviera en este púlpito hoy predicando si Cristo no me hubiera encontrado. Si hubiera seguido por ese estilo de vida que tenía, y ese corazón lleno de amargura y de enojo, y hubiera terminado no sé a dónde. Pero Cristo sanó mi corazón y lo puede hacer contigo. Gracias, Señor. Gracias por Rafi. Gracias por su decisión de pasar este altar el día de hoy. Padre, trabaja con él como lo hiciste conmigo. Los dos, Señor, somos hombres que delante de ti, Señor, necesitamos el toque tuyo. Toca a mi hermano, Señor. Cambia, Señor, cualquier área en su vida donde él necesite ser moldeado. Si en alguna manera ha sido un hijo del trueno, hazle hoy un hombre de amor, un discípulo agape, un hombre que puede, Señor, demostrar el amor en su vida. Cambia, Señor, cambia toda circunstancia que le haya afectado, como lo hiciste en Juan. Cualquier raíz que haya en su formación, en su crecimiento, en la manera en que fue formado, Señor, cambia eso. Trabaja en eso, Señor. Cortamos toda raíz de violencia en la vida de él, sobre todo. Así como oramos por su padre, don Alberto, que el Señor pudo hacer las paces con su papá, a pesar de las experiencias que él tuvo cuando creció con él. Cortamos esas Señor, herencias familiares y declaramos sanidad para él, para Rafi el día de hoy. Tú lo hiciste conmigo, Señor, así como cambiaste mi actitud, a pesar de la formación que yo tuve también con mi padre, tú lo puedes hacer. Gracias, Señor. Produce ese amor que sobrepasa todo lo demás en la vida de Rafi y en la vida mía y en la vida de cualquiera que está aquí, Señor. Hermano Rafi, recibe de Dios. Tu copa rebosa ahora del amor de Dios. Y cualquier situación que te afectó en el pasado queda cancelada ahora por el poder de Jesucristo. Como el hijo del trueno, eres transformado en el nombre de Jesús. Ahora eres un discípulo cercano, íntimo con Jesús vas a ser, porque Él te quiere usar. Y te está usando y te va a usar, porque tú estás arrecostándote al hombro de Él el día de hoy. Y Él te toma y te abraza. Y Él te hace ese hombre diferente y ese hombre nuevo. En el nombre de Jesús. Yo te abrazo también. Amén, amén, amén. Sanidad para ti. Gloria a Dios. Gracias, Rafi. Gloria a Dios.